saludo a todos los que nos ven y también un saludo a todos los que nos oyen. Conocerán ustedes la historia del ajedrez moderno, ¿verdad? El ajedrez moderno es ese que se juega con la dama, antes no se jugaba con la dama, con la reina, y que lo inventó un segorbino, claro que sí, Francesc Vicent, y que también hizo un tratado que bueno, no se sabe muy bien dónde está, le llaman el incunable, está desaparecido, incluso pues dan una cantidad de dinero para ver quién lo encuentra. Se comenta pues que está en Estados Unidos, ahí en Estados Unidos hay mucho cazafortuna, imagino que lo estarán buscando, pero hasta el momento pues no se sabe nada. De eso sabe mucho nuestro invitado de hoy, Rafael Martín, y yo creo que todo eso, esta historia, que es de película, es de novela, pues le incitó en cierto modo a escribir esa novela, El incunable de la reina de ajedrez. Muchas gracias, Rafa, por venir hoy aquí, y me imagino que toda esta historia tan rocambolesca da para una película, da para un largometraje y da para una novela. ¿Partió de ahí la idea? Háblame de ello. Bueno, gracias por invitarme. Y efectivamente es una historia que es auténticamente de película, o sea, es que es alucinante porque digamos que bueno, lo que sería historia empieza en el año 1495, en el que se publica el primer libro de ajedrez de Europa, que es del mundo. En 1495 no estaba prácticamente en ciernes el descubrimiento de América, ¿no? Y bueno, en realidad es el primero que se publica en el mundo, porque además hacía muy pocos años que se había descubierto la imprenta, ¿no? En Alemania, Gutenberg. La cuestión es que ese libro, pues por distintas circunstancias, desaparece. Y la novela lo que narra es un poco un estudiante, la historia de un estudiante de la Universidad de Valencia que se dedica a investigar, a intentar encontrar el libro ese famoso, en el que en este momento no hay conocimiento de ningún ejemplar. Sí que hay constancia en su momento, cuando se publicó, que bueno, parece ser, entonces las ediciones eran relativamente cortas, 400 o 500 ejemplares, ¿no? Pero que circuló el libro, pero posteriormente, ya digo que por distintas circunstancias, pues el libro desaparece. Y en estos momentos, pues hay indicios de que podría estar en una biblioteca muy importante de Estados Unidos, que además tiene la colección más importante de libros de ajedrez, pero las indagaciones que se han hecho sobre ella dicen que no está catalogado. No dice que no esté el libro, que no está catalogado. Y esa es un poco, en esa historia se mueve un poco el libro y el movimiento del alumno, pero luego hay infinidad de cosas más que van apareciendo en el libro y que tienen relación con él, como es el tema de la dama, como es el tema de los Borja, como es el tema de la Inquisición, de la Santa Inquisición en Segorbe, las familias que fueron perseguidas, el momento de Segorbe en ese final del siglo XV, que es un momento espectacular. Aquí está la creme de la creme del Reino de Valencia, y podríamos decir que de la Corona de Aragón, ¿no? Aquí están, por ejemplo, los Santángel, que, como sabrás, es los que financian el dinero para Colón, para el descubrimiento de América. La iglesia está en manos de los Borja, están los Vicent, que es una de las familias más poderosas dentro de los judíos conversos, ¿no? Dentro de los nuevos cristianos de Segorbe. En fin, quiero decir que es una trama muy, muy compleja, porque hay muchísima gente y además se lanzan muchas hipótesis que de alguna forma, algunas se ven solución como planteamiento, ¿no? En el mismo libro, y otras que quedan ahí un poco en el aire porque no se sabe qué ha ocurrido, ¿no? En realidad es un libro que retrata o recoge una parte importante de la historia de Segorbe en torno a ese siglo XV, y se novela. Es una historia novelada, no es una novela histórica, es una historia novelada. Y bueno, fundamentalmente eso sería el contenido, así explicado rápido y tal, ¿no? ¿Y qué hay de realidad y qué de ficción? Me imagino que la historia es real, por lo que tú dices, son personajes que han aparecido a lo largo de todos estos años, son tanto en Segorbe o quizás fuera de ella, pero ¿qué parte de ficción tiene? Bueno, en realidad, digamos que yo lo que intentaba en el libro es que se viera perfectamente lo que es investigación y se viera lo que es ficción.
Entonces, claro, todo lo que, digamos que el protagonista, que es el estudiante este, sueña, porque él tiene una capacidad que bueno, que no es ninguna, no es nada extraordinario, quiere decir, es controlar el sueño, tiene la capacidad de controlar el sueño y tiene la capacidad de moverse en los ambientes que se daban en el siglo XV en Segorbe y en Valencia fundamentalmente, aunque aparecen otras referencias pues por altura, Jérica, en fin, aparecen algunas cosillas más de otros pueblos, ¿no? Y tiene la capacidad esa, y entonces eso, evidentemente, eso es ficción, ¿no? Pero digamos que la base de lo que es el libro, de lo que es la aparición de la dama en el juego, ¿no? En el juego del ajedrez, de la reina, el tema de los Borgia, por ejemplo, todo eso es cierto, está investigado y está documentado, ¿no? Y bueno, sí se genera un poco la temática de la novela. ¿Y cómo parte para ti la novela? ¿Parte a raíz del incunable o de algún personaje que realmente te llama la atención y quieres escribir sobre él y desde ahí desarrollas la trama? ¿La trama comienza con el libro desaparecido o con algún personaje de los tantos que seguro que aparecen que tú por lo que sea le tengas especial cariño? Bueno, esto tiene un recorrido muy largo y te voy a explicar. Yo en el año 70 y algo, 1970 y algo, cae en mis manos un libro que se llamaba, me acuerdo perfectamente, Guía Secreta de Valencia. Guía Secreta de Valencia. Era un librillo pequeño en el que aparecían pues cosas curiosas. Por ejemplo, ¿dónde beber la mejor horchata de Valencia? ¿A qué hora podemos ver un espectáculo de teatro a medianoche? ¿Dónde se puede bailar zumba? No lo sé. Mil cosas así curiosas, ¿no? Y entre ellas aparecía pues alguna referencia histórica así curiosa. Y aparece una que dice que el primer libro de ajedrez escrito en Europa lo escribió un segorbino, Francisco Vicent, y se publicó en Valencia en el año 1495. Yo me quedé alucinado, porque bueno, yo siempre me he dedicado mucho a leer los autores de Segorbe, ¿no? Fundamentalmente, pues al obispo Aguilar, a don Jaime Faus, a Peregrín Llorens, en fin, todos los que más o menos historiadores o cronistas de la época, ¿no? De la época. La cuestión es que ninguno lo menciona a Francesc Vicent, y es curioso. Entonces, a mí, yo abrí los ojos como platos y digo, ¿cómo es posible esto, no? Y empecé a investigar primero para confirmar que eso era así. ¿En base a qué? Pues en base a enciclopedias, a tratados que se han hecho pues sobre la imprenta en Valencia, sobre autores que han escrito a lo largo del tiempo en Valencia y tal. Y efectivamente aparecía documentado, siempre aparece documentado Francesc Vicent, el libro de los juegos del ajedrez, de Vicent, de un segorbino, de tal. O sea, y no me explicaba cómo eso no se podía haber explotado a nivel de investigación. Y empecé a buscar el libro, ingenuo de mí, porque yo me creía que ese libro existiría, ¿no? Y resulta que, bueno, me pongo en contacto con la Biblioteca Nacional y me llaman de la Biblioteca Nacional. Oye, ¿tú sabes qué estás pidiendo? Yo, pues sí, es posible, este libro. Dice, no, ese libro lo han estado buscando desde finales del siglo XIX, gente, sobre todo jugadores de ajedrez alemanes y americanos. Y me escribían y mandaban cosas a bibliotecas y archivos españoles buscando ese libro de ajedrez. Y digo, pues yo eso no lo sabía, no me creía que sería un libro normal, claro, un incunable, difícil de conseguir, pero bueno, a nivel de fotocopias y tal, yo he conseguido fotocopias de incunables y no pasa nada, ¿no? Dice, no, nada, y además estamos muy interesados, si alguna vez encuentras algo que pueda hacer referencia a ese libro, por favor, nos llamas y... Quiero decir que era una cosa súper extraña, porque, bueno, yo también me creía que un libro es difícil de desaparecer, ¿no? ¿Por qué desaparece un libro? Pero no es un caso único, es decir, aquellos libros que aparecen con técnicas incunables a finales del siglo XV, incluso principios del XVI, pues hay muchos que desaparecen por distintas circunstancias. Aquí, el libro hay muchas circunstancias que coinciden con él, pero sobre todo, que es la trama un poco del libro también, sobre todo es que está escrito por un judío converso. Francesc Vicent era un judío converso
Y en un momento determinado, en tiempos de los reyes católicos, pues bueno, se crea la Santa Inquisición, que lo que hacen es perseguir las costumbres de los judeoconversos. Pero no solo las costumbres y a las personas, sino que además van en contra de todos los libros que, digamos, no tenían una religión católica clara, ¿no? Y claro, los judíos pues mantenían libros de todas las tendencias, de todos los, no sé, de todo el saber, ¿no? Y el libro este estaba escrito por un judío converso. Y también se castigaba, aunque fueran de otras materias que no eran religión precisamente, se castigaba o se trataba de hacer desaparecer a los libros que estaban escritos por judío conversos. Es decir, que eso por un lado. Y hay otra cuestión que también afecta a este tema, y es que la reina Isabel la Católica pues estaba en contra siempre de lo que era el juego de las apuestas, ¿no? Y la verdad es que el ajedrez servía para hacer apuestas, igual que las cartas, igual que los dados, que eran las tres aficiones más importantes, más usadas, ¿no?, en la Valencia del siglo XV. Entonces dicta una serie de normas para prohibir ese libro de ajedrez, porque lo que hacía era, el libro de ajedrez, un libro no llega a todo el mundo. Es difícil en el siglo XV que un libro, que además se editaron 400 o 500 ejemplares, llegue a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que el que tenía el libro de alguna forma podía plantearse engañar en ferias, en mercados y tal, engañar a la gente porque él sabía las jugadas y a lo mejor se apostaba dinero o lo que fuera. Y entonces, claro, se aprovechaba de esa circunstancia. Ese libro había que quitarlo porque además no pagaba impuestos, ¿no? Los que jugaban ahí no pagaban impuestos. Entonces, quiero decir que habían otras circunstancias, hay alguna técnica también, pero que van en contra de ese libro. Y al final ese libro desaparece. Desaparece, salvo, hay unas referencias, las últimas referencias, hablaban de un libro que estaba en la Biblioteca Comunale de Siena, en Italia. Y por cierto, yo me puse en contacto con la Biblioteca Comunale de Siena y también me dijo lo mismo, que no lo tenían catalogado y tal, y que no sabían, no tenían noticia de ahí, fueron más explícitos, no tenían noticia de ese libro. Y luego hay constancia, además ese es documentalmente muy interesante, que el último libro que se sabía que había en España estaba en la biblioteca de Montserrat, en Cataluña, ¿vale? Entonces, ese libro desaparece en dos momentos distintos, o en uno de esos dos momentos distintos. Uno con la invasión francesa, porque los franceses se dedicaban, no quiere decir que fuera ese libro en concreto, pero se dedicaban a hacer los cartuchos de las balas de fuego, ¿no?, con libros viejos. Con las hojas de los libros viejos se dedicaban a hacer cartuchos. Y luego está una guerra carlista, la tercera guerra carlista, que hay un incendio que se produce en la biblioteca de Montserrat y dicen que ese libro se quemó. La cuestión es que, sea como fuere, unos años después de esto, 1900 y algo, aparece un libro en Barcelona que es el libro de Vicent. Y viene un magnate americano con un yate, se gasta un dineral para comprar ese libro y otro manuscrito, pero manuscrito, o sea, ese libro publicado y un manuscrito de ajedrez por una cantidad inmensa de dinero, no se sabe cuánto pagó, pero fue mucho, y se lo lleva a Estados Unidos y ya está. Y ahí se acabó la última pista que tenemos del libro de Vicent. No hay en toda Europa ninguna otra referencia. Hablamos del libro, pero me estás diciendo que se hicieron 400, 500 copias, no sabemos la seguridad. Pero entonces son los libros. ¿De esos 400, 500 no ha aparecido ninguno? Ninguno. ¿Y tenemos constancia de cómo es? Bueno. ¿De cómo está escrito? ¿Está escrito en castellano? Sí. ¿Está escrito en valenciano? Se conocen cosas porque efectivamente hay gente que ha hecho referencias a ese libro y se sabe, por ejemplo, pues lo que sería el frontispicio, el comienzo, no es prólogo, pero bueno, la presentación, ¿no?, del libro, y el final, que es lo que se utilizaba antes los que trabajaban con libros y tal, pues lo que hacían era poner el principio y el final, título, principio, final y tamaño, ¿no? Y eso se conoce perfectamente. Estaba escrito en valenciano, porque Vicent nació en Segorbe, pero al parecer muy joven, y seguramente tenía, por consecuencias del tema de la Santa Inquisición,
se tuvo que marchar a Valencia con la familia, ¿no? Y allí pues crece, se desarrolla a nivel cultural, en círculos bien, y se dedica a hacer el libro porque resulta que el ajedrez había decaído y junto con unos amigos tratan de impulsarlo en base a una serie de movimientos nuevos y una pieza que es la reina, se introduce en el juego, que tiene más importancia de lo que parece, el tema de la reina, porque resulta que, bueno, hasta ese momento, por lo menos que se sepa, no había ninguna figura femenina en el ajedrez, ¿no? Y el simbolismo que tiene es que de alguna forma refleja la importancia que la mujer tenía en el siglo XV en la Valencia del Renacimiento, que el Renacimiento ya estaba ya en ciernes el Renacimiento, ¿no? Y bueno, es la primera vez que aparece una pieza femenina en el juego y además con la importancia de la reina, que es la más potente del tablero, es la más importante, ¿no? El rey es el más importante porque resulta que si el rey muere, la partida se acaba, ¿no? Pero en realidad la reina es la que tiene la fuerza, bueno, más fuerza que ninguna otra pieza. ¿Y por qué, bueno, no sé el motivo por qué ellos deciden instaurar una pieza más en el ajedrez, pero me imagino que a la gente que jugaba al ajedrez en aquella época, que de repente apareciera la pieza de la reina, pues es como si de repente el parchís nos lo cambiaran y el dado en vez de 6 fuera de 8, cosas así. ¿Fue tan fácil instaurar una nueva pieza? ¿Sabemos algo de eso? Claro, es que se jugaba con una cosa muy importante, que es la imprenta. O sea, posiblemente si hubiera sido, no sé, de boca en boca, pues hubiera tardado mucho más, pero claro, es que esto era un libro, es que estaba impreso y además luego hay 2 ediciones posteriores que son subsidiarias de este. Es un tal Damiano, que hace un libro también de ajedrez y que, según las investigaciones que se están haciendo, copia el libro de Vicent, copia las jugadas, el desarrollo y tal, pero lo hace en español, en castellano, y luego está el Lucena de Salamanca, que también utiliza la base de un libro anterior, que no puede ser otro que el de Vicent, porque es el que es anterior a él, y además añade una serie de problemas más. Estos fundamentalmente son jugadas de ajedrez, problemas de ajedrez, que se resuelven según se va indicando en el libro, en base a las nuevas normas que se han puesto pues esos jugadores valencianos que a finales del siglo XV estudiaban cómo potenciar un poco el ajedrez. Me resulta muy curioso lo que me has contado, que un señor americano se desplace a Barcelona para comprar el libro por una cantidad que desconocemos, un libro escrito en valenciano, que ese señor pues habla de valenciano lo mismo que yo de ruso. ¿Qué fiabilidad hay de todo eso? ¿Cómo sabemos que no nos están vendiendo un cuento? Que realmente existió esa persona que compró ese libro y ese tratado y que se lo llevó a su país. Bueno, es más complicado y eso escapa un poco a lo que es el contenido del libro, pero bueno, te voy a comentar que se hace un informe del libro. Se hace un informe de cómo es el libro y tal, que por cierto luego no te lo he contado, pero bueno, está escrito todo en valenciano, está en cuarto, es decir, sería un DIN A5, lo que hoy en día denominamos DIN A5, según las normas de los tamaños del papel, ¿no?, actual, sería DIN A5, y parece ser que estaba escrito en letra gótica porque los impresores... se conoce perfectamente los impresores que el impresor que lo hizo, que era López de la Roca, es valenciano, y además muy conocido. Él era alemán de origen, es decir, trae las técnicas de Gutenberg a Valencia, como otros que lo hicieron, no solamente él solo, y imprime el libro de Vicent. Y luego hay un librero que es el que se encarga un poco de, digamos, financiar el proyecto, que es Pere Trinchert. También es alemán y también está afincado en Valencia, casado en Valencia y todo, y bueno, les interesa hacer ese libro, y entre el impresor, entre el librero y entre Vicent, pues los tres montan la historia y hacen el libro, ¿no? ¿Y por qué me lo decías? ¿Ya me se ha ido? No sé. Pues porque me llama la atención de que un señor americano venga aquí, compre un tratado escrito en valenciano. Muy bien. Entonces resulta que, bueno, tenemos información del libro, ¿vale? Y hay
un par de cartas que le pasan informe a este señor, le pasan un informe de un cierto libro importante que existe, que tal y que cual, que tienen en Barcelona. El hombre este, vamos, lo debería conocer porque ya te digo que es el que tiene la librería más importante de ajedrez del mundo, y compraba lo que le echaban, o sea, aunque fueran cosas falsas, lo compraba, ¿no? Pero en este caso, si le informan de que está el libro de Vicent, yo supongo que se estaría con la oreja ahí a ver qué pasa, ¿no? Porque el libro de Vicent se supone que era famoso, ¿no? Si lo habían buscado en el siglo XIX, sobre todo pues ajedrecistas, investigadores alemanes y estadounidenses, yo estoy seguro que él estaba enterado de que este libro pues existía o había existido, ¿no? Y llegó a Barcelona y compró el ejemplar y se marchó. Y bueno, es así, es lo único que se sabe. Me has contado también que que conoces la existencia de Francesc Vicent por la casualidad de ese libro que cae en tus manos de esta Valencia. Yo no sé si cuando llegas a Segorbe y lo comentas, el resto de los segorbinos a quien los comentes también se quedan pues un poco asombrados porque lo desconocían también. Supongo que muchos segorbinos habrán segorbinos importantes por algo que desconocemos, por el hecho quizás que igual que Francesc Vicent marcharon muy pronto de Segorbe y no sabemos lo que hicieron por tierras extrañas. ¿Hay algún segorbino más del que vayas detrás de él en la búsqueda de su nombre y sus descubrimientos? Pues en este momento me parece que no. Sí que estoy haciendo, bueno, es un trabajo que llevo idea de publicar, pero que, vamos, no es un personaje histórico, sino que es moderno, que es Enrique Martínez, el arquitecto, que falleció hace poquito, y llevo idea de hacer un trabajo bastante completo de él, porque no se conoce todo lo que él ha hecho en esta zona, ¿no? Pero bueno, te puedo decir que habrá hecho más de 1000 proyectos en la comarca, muchos de patrimonio, y estoy hablando pues del castillo de Segorbe, el fuerte de Segorbe. Ese proyecto lo hizo él originalmente, luego evidentemente al fallecer pues ha habido otro arquitecto que dirige las obras y tal, ¿no? Pero el castillo de Segorbe, la Cartuja de Valdecristo, la mayor parte de los proyectos de la catedral de Segorbe que se hicieron para la luz de las imágenes y anteriores los hizo él, el castillo de Castelnovo, los Servitas, el monasterio de Servitas de Montán, la Torre de Jérica, o sea, infinidad de proyectos, y no solamente proyectos, digamos, arquitectónicos, sino que también, pues, él siempre estaba encantado por el tema de la Cartuja, es algo que le ha obsesionado incluso, ¿no? Y te puedo decir que todos los congresos que habían europeos, Portugal, Viena, Italia, iba, presentaba las ponencias y tal. Claro, todo eso ha quedado publicado, digamos, en los lugares donde se celebraba ese congreso, pero no ha llegado a la mayoría de la gente. Aquí no ha llegado eso, ¿no? Entonces, claro, yo como trabajaba con él y tal, pues todo lo que publicaba me lo iba pasando, y tengo una cantidad de material tremendo. Y luego además los proyectos también los dibujaba yo, o sea que, y voy a hacer un trabajo sobre él. Y la otra pregunta que te he comentado, cuando tú conoces la existencia de Francesc Vicent, vienes, lo cuentas, y algún segorbino lo conocía también, dice, ah, pues sí, he oído hablar de él, o se quedan igual que tú, no sabíamos que... Nada, aquí no se conocía, ni se había oído nombrar, ni nada, o sea que... Y luego, a mí me llega muchísimo una sorpresa, porque, claro, bueno, ya sabes que a mí me gusta, yo me paso las horas leyendo las actas municipales, es una chorrada, pero bueno, estoy así mucho tiempo, ¿no? Y me encuentro por el año 1500, las actas de 1500, que aparece un Francisco, o francés, no lo sé, Francisco Vicent, Justicia de Segorbe. O sea, el cargo mayor, el equivalente al alcalde, pero tenía competencias de justicia. Pero es el mismo, 1500, está en la época, todo coincide, ¿no? Y claro, luego te pones a indagar y a profundizar y tal, y no puede ser el mismo. Puede ser su padre, incluso puede ser su hijo, pero no es él, porque él resulta que es una cosa muy curiosa, resulta que en 1506, él está en Ferrara, en una ciudad italiana,
está dando clases de ajedrez a Lucrecia Borja y a sus hijos, a sus 2 hijos más pequeños. Luego tuvo 4 hijos más y seguramente Vicente estuvo enseñándole a todo, pero bueno, hay constancia documental de que en ese tiempo Vicente, un maestro Francesco español, un maestro de Scacchi, que según dice el texto, ¿no?, pues estaba enseñando ajedrez a Lucrecia Borja. Y eso tiene relación, no sé si me estoy enrollando o qué, y eso tiene relación con el tema de los Borja que comentábamos antes. Resulta que el Papa Alejandro VI fue arcediano de la Catedral de Segorbe. Tenía un cargo eclesiástico, ¿no? Y resulta que por el mismo tiempo, este Vicente que te comento yo, que era justicia de Segorbe, pues tenía el cargo público. Es decir, la relación entre los Borja y los Vicente estaba más que evidente, ¿no? Entonces, cuando Alejandro VI es nombrado Papa, para la corte de Ferrara, donde está su hija, busca a los mejores especialistas que hay, los mejores maestros, y busca a Vicente, que es lo que dice también la otra documentación que hemos dicho, busca a Vicente para que le enseñe el ajedrez a Lucrecia y a los críos. ¿Y por qué? ¿Por qué a Vicente? Podía haber sido otro, ¿no? Bueno, primero, porque Vicente tiene que salir de España por su condición de judío converso, ¿vale? Alejandro VI lo que decía era acoger a todos esos expulsados de españoles conversos y los repartía, les daba trabajo por allí, por Italia, ¿no? Para ser exacto, por los estados vaticanos, que se llama. Bueno, resulta que Vicente habla perfectamente valenciano, escribió el libro en valenciano, hablaba valenciano. Y Lucrecia Borja estaba empeñada en que sus hijos aprendieran valenciano y que aprendieran ajedrez. Y ajedrez, el que sabía las normas últimas de cómo se jugaba el ajedrez, era Vicente. O sea que esa fue la razón de que no podía haber otro más ideal que Francisco Vicente para enseñar ajedrez a Lucrecia Borja. Con todas las historias que sabe Rafa, que a mí se me cae la baba cuando lo oigo, porque me parece impresionante la cantidad de conocimiento que tiene sobre muchísimos personajes y muchísimas historias, no solamente de Segorbe, no solamente da para una novela, da para un montón de novelas. ¿Cómo catalogaríamos esta novela? ¿Novela histórica? ¿Novela de misterio? ¿Novela qué? A lo mejor se catalogaría en... No sé, bueno, lo que te he dicho antes, es una historia novelada, ¿no? Es de alguna forma, yo creo que para llegar a la gente lo mejor es escribir muy llano y muy divulgativo, ¿no? Y entonces, claro, le das esto mismo en un trabajo de investigación, pues tendría mucho valor, pero dentro de un campo distinto que no es el pueblo, ¿no? No es la gente. Y se novela, y entonces llegas a la gente y la gente disfruta además leyéndolo, porque ya no tiene el rigor y la seriedad de un trabajo científico, ¿no? Pero bueno, de todas formas es una novela, quiero decir, hay escenas de sexo incluso, o sea que quiero decir que tiene todos los ingredientes de una novela. Una novela donde la ficción y la realidad se van entremezclando en sus líneas. Efectivamente. Pues muchas gracias, Rafa. Yo estaría hablando con él horas y horas porque me encanta oírlo. Es que sabes de todos los personajes, cualquier pregunta sé que me la va a contestar, sea cual sea. Yo soy muy curiosa, estaría preguntándote cosas sobre el ajedrez, sobre el tratado y sobre la novela horas y horas, pero a mí lo que me interesa ahora es que la gente pues que la lea, porque no solamente vamos a disfrutar con esa historia, con esa novela, sino también nos vamos a adentrar en muchos personajes, en muchas tramas, no solamente de Segorbe, sino también fuera de ellas, que desconocemos o que no conocemos en profundidad, y gracias, como ha dicho Rafa, a la novela, para la gente que a lo mejor no le guste la historia, no se le hace tan espeso leerla, es toda una aventura de la cual se puede disfrutar y aprender de una forma muy didáctica, así que la aconsejo a todo el mundo. ¿Dónde la pueden comprar? ¿Librerías de Segorbe? En todas las librerías de Segorbe está. Pues ya saben ustedes, no se lo pierdan, El incunable de la reina de ajedrez, libro que aún, si hay alguno interesado, aún puede buscar, porque recuerdo, Rafa, que había una cierta cantidad económica que no estaba nada mal para quien pudiera dar pistas de él o incluso entregar el libro. Sí, efectivamente, fue una iniciativa que incluso participó el Ayuntamiento de Segorbe, el Ayuntamiento de Valencia y varias sociedades, alguna ajedrecística también de Valencia, por la que se daba una cantidad, creo recordar, 38.000 euros para la persona que pudiera aportar algún dato del libro
o aportar fotocopias para poder reproducirlo en condiciones bien. No el original, es decir, no se pedía en ningún momento el original, sino pistas o el libro fotocopiado para reproducirlo. Pero la verdad es que no ha dado resultado. Esto se hizo hace, si no tengo mal la memoria, me parece que fue hace 6 años, y en esos 6 años pues no hemos conseguido nada. Es que además es normal, o sea, quien sabe, a ver, yo, perdona que me alargue, pero el que sabe, el que tiene el libro, sabe la importancia que tiene. Entonces, si ese libro, por lo que sea, o lo deja fotocopiar, o lo deja leer, ya ha perdido el valor. O sea, ya el valor lo tiene porque no está. De alguna forma, gran parte del valor de ese libro es porque se busca, porque no lo tenemos, ¿no? En un momento determinado que aparece el libro, nos daremos cuenta de que al final son, pues eso, problemas de ajedrez que están resueltos. Y entonces habrá perdido todo ese misterio, ese halo de misterio que tiene, y la importancia también. O sea que yo creo que es mejor que no aparezca. Bueno, pues lanzamos por aquí de nuevo la búsqueda del libro. Si alguno se ha interesado, pues es un dinerito que a nadie le vendría nada mal el descubrir dónde se encuentra ese incunable. Mientras lo buscan, de verdad, no tienen que perder la oportunidad de leer este fantástico libro, porque lo van a pasar muy bien adentrándose en las historias tan curiosas que existen en Segorbe, porque mira que Segorbe han habido personajes, han habido leyendas, han habido leyendas que dicen también por aquí, y seguro que vamos a descubrir muchas más y muy interesantes. Gracias de nuevo, Rafa, y hasta el próximo libro. Gracias a vosotros.